Ok, gracias Marcos y probablemente vos seas el dueño de la grabación, así que seguramente si vamos a subir la grabación de la clase vamos a tener que molestarte a vos. Ah, bueno, si le queda en el radio a Miguel, perfecto. Bueno, con que uno lo grabe ya está chino, gracias. Bueno, después te contactamos, Marcos, eventualmente. Bueno, eh, bueno, entonces lo que nosotros teníamos eh, como especificación de un programa imperativo va a ser básicamente eh, una precondición y una postcondición. Pero probablemente hay algunas cosas que vamos a tener que tener cuidado con la especificación. Supongamos que yo tengo una cosa como esta. Acuérdense de que si la precondición es true, eso quiere decir que el programa tiene que andar siempre para cualquier estado inicial. Y entonces les quería comentar por ahí algunas cosas que hay que tener cierto cuidado por ahí cuando uno especifica. Eh, y acá, en realidad, lo que estoy escribiendo está un poquito feo. Me parece que no le voy a poner con condición. Sí. Yo puedo tener una especificación que me dice que al final del programa, mi final feliz, no hay ninguna presentación, Agustín. Voy a usar el chat en todo caso. Si por ahí en un ratito viene Franco, Ale, en una de esas eh, eh, se mandan alguna presentación. Bueno, supongamos que tenemos una especificación que me dice que en cualquier estado que yo lo arranque, tengo que terminar con x más y sobre 2 en la variable prom. Entonces, si yo especifico el programa de esa manera sola, hay un problema con la especificación. Supongamos que yo escribo el programa que sigue acá. Mi programa tiene una sola línea y va a meter en X y en Y y en prom 3 ceros. ¿Qué les parece? ¿Será correcto que en cualquier estado que yo arranque el programa voy a terminar con el final feliz? O sea, la poscondición no, de ninguna manera tiene que ser sobre todas las variables. Eh, ya vamos a ver eso. O sea, la poscondición, básicamente vamos a tener fundamentalmente una cosa en estos programas medio chiquitos que vamos a hacer, va a ser que, bueno, en alguna variable el resultado tenga un valor relacionado por ahí con otras variables, pero no necesariamente tiene que ser sobre todas las variables. Y una cosa que vamos a hacer en los programas que vayamos a calcular en el resto de la materia, va a usar mucho eso. Como la precondición no tiene que ser sobre todas las variables, nosotros podemos tranquilamente inventar algunas otras variables auxiliares que nos ayuden a resolver el problema. Tenemos permiso para eso y lo vamos a usar mucho. Pero bueno, la pregunta de entonces es, el programa tonto que pone una X, una Y, en X, en Y y en prom, pone todo cero, termina satisfaciendo que al final el prom es igual a el promedio de X y Y.
Sí. Macarena que dice, no sé, bueno, lo que vos tenés que fijarte es agarrás y te fijás que si yo ejecuto desde cualquier estado del programa, al final vale o no vale que X es igual a, perdón, que prom es igual a X más Y sobre 2 y por la manera de funcionar esa asignación, quiere decir que, digo, la manera de funcionar esa asignación es que al final voy a poner un 0 en X, un 0 en Y y un 0 en prom. Entonces, ese programa va a andar si solamente si 0 es igual a 0 más 0 sobre 2, y eso es absolutamente cierto en la matemática. Así que el programa que yo escribí es correcto de esta especificación. Ahora, ¿cuál sería el problema filosófico que está medio detrás de esto? No, para que sea verdadero la terna, el programa no es verdadero, ¿no? El programa es correcto respecto de una especificación o no. Y no, los tres no tienen que ser iguales. Prom tiene que ser la mitad de la suma de X más Y. No es el problema que no es el único que nos satisface, ¿no? O sea, a una especificación hay muchas maneras de satisfacer, hay muchas maneras de hacer feliz a Caperucita probablemente. Eso no es un problema en la especificación. Que sea trivial no es un problema en serio. Es buenísimo si nosotros tenemos que la solución de nuestro problema es trivial. La pregunta de Ana, ¿qué pasa si la precondición más débil es false? Bueno, si la precondición más débil es false, básicamente cualquier programa va a satisfacer la especificación, pero en un sentido, acordémonos qué es lo que significa que un programa satisfaga la terna y pensemos si la precondición es false. Eso quiere decir, si por algún milagro yo arranco en un estado que satisfaga false y es absolutamente imposible arrancar en un programa que haga que false sea true, ¿no? O sea, false no es true. Entonces, si nuestra precondición es false, quiere decir básicamente que el problema no tiene solución de alguna manera, que es absolutamente imposible encontrar un programa que llegue al estado final Q, porque, digo, pedir false es pedir algo imposible. Entonces, solamente de una manera imposible vamos a poder resolver el problema es imposible de resolver. Eso es lo que ocurre con la precondición más débil false. Por ejemplo, un típico programa con una precondición más débil false es este programa, ¿no? Con, por supuesto, la postcondición, porque si no, no tiene sentido hablar de precondición más débil. Pero resulta que la precondición más débil para un programa cuyo, perdón, para un programa no, para una postcondición cuyo estado feliz sea que X valga 8, esta cosa seguramente va a aparecer en el práctico siguiente cuando lo inventemos. Pero yo quiero hacer terminar un programa con mi estado feliz de tener un 8 en la variable X. Ahora, mi programa zampa un 7 en la variable X, y entonces un programa que termina poniendo un 7 en la X es absolutamente imposible que termine con un 8 en la X. Entonces, esa terna es correcta, y fíjense que lo podemos hacer calculando la WP del programa. Me estoy yendo un poco por las ramas por la pregunta de Julieta, pero es interesante, ¿no? Porque la precondición más débil del programa, que es meter un 7 en X, cuando mi postcondición es que al final haya un 8 en X, es lo mínimo.
true es lo mínimo indispensable, acá false es lo mínimo indispensable, o sea, algo imposible, Leandro. O sea, lo mínimo indispensable es, por definición, la WP, ¿no? Entonces, en algún video yo les había dicho cómo se calculaba la precondición más débil de la asignación, y entonces, por lo que yo les había dicho ahí, la regla para la precondición más débil es que yo, en mi postcondición x igual a 8, tengo que cambiar todas las ocurrencias de x por lo que sea que vaya a zampar en mi asignación en la x, que en este caso es el 7. Entonces, la WP es igual a eso de ahí, y eso de ahí, cuando yo meto un 7 en lugar de x en x igual a 8, me queda que 7 es igual a 8, y esto es falso en la matemática. Entonces, lo que me dice esa terna, o ese cálculo de WP, si queremos, para el programa X le asigno 7 con postcondición que X valga 8, quiere decir, es absolutamente imposible terminar con un 8 si tu programa pone un 7. ¿Está? Entonces, retomemos la cuestión que yo le decía de, bueno, guarda con las especificaciones, ¿no? O sea, yo probablemente lo que a mí me interese es calcular el promedio de dos cosas. Ahora, pero son dos cosas específicas. O sea, yo quiero una función que, bueno, no sé, si le pasas un 10 y un 20 te devuelve un 15. ¿Ok? Y mi programa, si yo lo arranco, por ejemplo, con el estado que x es igual a 10 y y es igual a 20, ¿qué estoy haciendo? Disculpen mis digresiones con toda esta cuestión, pero el tipo tipea bastante mal. Pero, ¿dónde miércoles está esto? Bien. Yo tengo entonces que arranco mi programa que mete todos ceros y lo arranco con x y y determinados valores, meto en x, en y en prom todos ceros, y termino en el estado Q. Lo que les escribí ahí es una abreviatura de que el programa... Entonces, yo querría tener un 15 en prom, querría calcular efectivamente el promedio entre 10 y 20, y mi programa me pone todos ceros, o sea, en prom me está devolviendo un cero, y respecto de la especificación que yo tenía, ese programa andaría perfecto. Lo ejecuto arrancando con x igual a 10, y igual a 20, y termino con que en prom tengo el promedio de x y y. Pero bueno, no tengo el 15 que yo quería. Tengo un 0, y tengo un 0 en x y un 0 en y. Entonces el problema es que esa especificación que yo escribí, en algún sentido, está mal respecto de la intención que yo tenía. Básicamente, mi especificación anda mal respecto del problema que quiero resolver. Yo le quiero al programa dar dos valores y calcular el promedio. Entonces, mi especificación es pedorra. A ver, propuestas, ¿a alguien se le ocurre? Habría que poner algo... Bueno, una de las maneras que vamos a resolver es poner que los valores de x y y no cambian, y una forma que vamos a usar en los programas es declarar que x y y, vamos a poner una declaración en los programas
que tenga la pinta de que X y Y sean constantes. Entonces, con eso nos vamos a ahorrar estar escribiendo todo el tiempo que los valores de X y los valores de Y no cambian, y vamos a escribir algo de la pinta constante, X, por ejemplo, de tipo entero, Y, por ejemplo, de tipo entero, como una parte lo vamos a escribir antes del código, y variables, vamos a poner from, que para que esto tenga algo de gollete, supongamos que va a ser un float para poner las cosas. Entonces, en la declaración del programa, una de las soluciones es decir, yo quiero, no voy a permitir hacer asignaciones sobre X y sobre Y, no van a ser variables, van a ser constantes, su valor no va a cambiar en ninguna parte del programa. ¿Ok? Eso es el truco fundamental que vamos a estar usando para evitar ese problema, ¿no es cierto? Pero lo que me causaría gracia entonces es que fundamentalmente ustedes perciban el problema que hay con esa especificación, ¿no? O sea, la especificación hace que programas que no resuelven mi problema pasen la especificación. Entonces hay un problema con la especificación y vamos a tener que tener cuidado en eso. Ahora pregunta para ustedes, así no me aburro tanto hablando solo y probablemente no les aburra a ustedes también. Es decir, supongamos que no existe esto. La pregunta es si a alguno de ustedes se le ocurre cambiar un poco el P y cambiar un poco Q de manera que la especificación tenga esa onda, ¿no? O sea, de que realmente cuando yo le mande un 10 en X y un 20 en Y, termine con un 15 en prom. Sí o sí, y en general para cualquier valor inicial de X y cualquier valor inicial de Y. Hola, hola Eve, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Si necesitas algo, estoy aquí. Compartir pantalla o cosas de estas, ¿vale? Buenísimo. Eso. Ok, la solución de Iván está buena. Entonces, fijemos P. Pongamos que mi P va a ser la que Iván escribió, ya la paso al chat. Y entonces, ¿cómo sería la Q? Voy a agarrar y hacer una convención notacional y voy a poner con mayúsculas la I y la J, que van a ser unos valores de entrada. Y entonces, cuando yo los escribo, digo, bueno, estos no sé cuáles son, están fijos, pero podrían ser cualquiera. O sea, cuando yo arranco el programa y lo corro una vez y podría valer 20 y J30, y lo corro otra vez y los valores son un poco distintos y cosas por el estilo. Entonces mi precondición ahora lo voy a decir, básicamente, Y vale algo, X vale algo. Entonces yo voy a arrancar mi programa con unos valores metidos en X y en Y. ¿Cuál va a ser entonces una Q apropiada para el problema? Es demasiado pedir, Iván, ¿no? Yo no tendría problema. No, programa igual a 15 está mal, ¿no? Porque yo no dije que X es igual a 10 y Y igual a 20. Son iguales a Y y a J, ¿no? Así que yo quiero que ande para distintos valores. Entonces, claro, la de Lucía me gusta más, es más débil. Al final,
en mi programa específico por ahí, estoy dando permiso para cambiar los valores de X y los valores de Y. Lo que me interesa al final, básicamente, es tener en Q el promedio de I y de J, que son los valores en los cuales yo arranco, a los cuales le quiero sacar el promedio, ¿no? Los valores iniciales de X y de Y. Entonces, otra manera de resolver el problema que teníamos, que por ahí nuestra especificación no describía correctamente el problema que queríamos resolver, es decir, bueno, vamos a suponer que tenemos unos valores iniciales y nuestra poscondición, decimos que en PROM queremos tener una función de los valores iniciales, no de los valores que tomen la variable X y Y al final del programa. Por ejemplo, voy a sacar el micrófono para evitar que ustedes escuchen cuando yo reniego, y voy a hacer alguna especificación de un programita por acá. Yo la verdad que quisiera escuchar cómo el DM reniega, ¿eh? Porque es muy creativo el reniegue del DM. Es como los reniegues de Kim, de Kipling. ¿Ah? Están escribiendo en catalán. Iván, ¿estás escribiendo en catalán? ¿Vos? ¿O me está pasando algo a mí en la cabeza? Mira que hoy me han sacado sangre, pero tampoco era tanta sangre. No entiendo lo del catalán, pero a ver, vamos a ver. Ay, La no, me pregunta está de... traduciendo el Google. Perdón, voy a cambiar No, algo. bueno, Disculpen, me estoy poniendo muy eh, nerviosa. Iván, implícitamente por ahí, las I y J son especies de variables libres y en cierto sentido, implícitamente las variables libres están cuantificadas universalmente, ¿no? O sea, porque cuando nosotros decíamos en los lenguajes funcionales, yo quiero una función de XS, tiene que ser tal cosa por especificación, esa XS queríamos decir como para todo XS, pero no lo escribíamos explícitamente. Son de la pinta de la XS, son parámetros de entrada del programa. Entonces, implícitamente están cuantificadas universalmente. Ok, en una de esas, si mi especificación está mal, voy a renegar con el micrófono abierto. Pero esa especificación que yo les puse ahí, me está diciendo que básicamente
yo querría terminar con el cociente de I dividido J en la variable Q y el resto de esa división en la variable X. O sea, yo tengo un I y un J, quiero encontrar un Q, que si yo lo multiplico por J y le sume el resto X, probablemente en lugar de X podría meter alguna variable resto, digamos, ¿no? Pero yo quiero decir que, bueno, Q por J más el resto me dé I, y que el resto sea menor que J. Entonces, esa es una especificación correcta de la división por un número positivo, ¿no? Si yo agrego por ahí que las variables X, Y, Q son de tipo entero. ¿Ok? Y en ese caso, fíjense que mi X va a estar cambiando sus valores en el programa específicamente porque yo no le pido ninguna condición al principio al valor inicial de X y al final le estoy pidiendo que sea menor que J. Entonces, si yo arranco con que Y es igual a 200 y J es igual a 23, no vale al principio que Y sea menor que J. Pero al final, en mi postcondición, yo estoy exigiendo que eso se satisfaga. Todo esto tiene algún problema. La postcondición, por supuesto, es incompleta. Debería también pedir que X sea mayor o igual que 0. Así que vamos a escribir la que va. Eso de ahí entonces es una especificación con menos problemas para el problema de la división de I por un número positivo. ¿Ok? Fíjense acá que esto es una cosa un poco nueva. Yo no estoy diciendo Q es igual a algo, no estoy diciendo... A mí lo que me interesa es encontrar Q, pero mi valor de Q, en lugar de poner Q igual a tal cosa, pongo una cuenta sobre Q, Q por X más Y, por J más Y, más X, me cago. Digo, esa cuenta me va a terminar determinando unívocamente el valor de Q, es una especificación buena, pero no es de la pinta Q igual a algo, ¿no? Me obliga a, porque eso va a tener una sola solución, ¿no? Dado I, dado J, eso sabemos por aritmética que tiene una sola solución para Q, pero entonces estamos diciendo que Q tiene que ser igual a algo, dando algunas vueltitas con las cuentas en realidad, pero no ponemos sintácticamente Q igual a tal cosa. Ponemos Q por J más X igual a Y. Entonces, les presento algunas complicaciones por ahí que vamos a tener cuando especifiquemos. Hola Ale, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Demi? Bien, estaba comentando por ahí algunas cuestiones sobre las especificaciones de los lenguajes imperativos, ¿no? O sea, habíamos quedado que la especificación de un programa imperativo va a ser una precondición y una poscondición. Nosotros vamos a pretender que un programa que arranque en un estado que satisfaga cierto predicado, luego de ejecutarse, quede en un estado que satisfaga otro. Y entonces estábamos diciendo que teníamos que tener cuidado
con algunas especificaciones que por ahí eran medio ingenuas, ¿no? O sea, les había dicho, si yo escribo algún programa donde quiero que al final en la variable prom tenga el valor de x más y dividido 2, mi programa si asigno a x un 0, a y un 0 y a prom un 0, satisfaría la especificación, y sin embargo no calcula el promedio de dos números cualquiera, ¿no? Pero me va a devolver siempre 0 y capaz que eso no es lo que yo quisiera hacer. La pregunta de Alexis de no tendríamos que darle un valor a Q, yo había escrito una especificación de división por número positivo, donde mi poscondición era que Q por J más X tenía que ser igual a Y, y que el valor de X tendría que estar entre 0 y J. Entonces, no tendríamos que darle un valor a Q. La pregunta es, el programa ese, para resolver el problema, va a tener que, evidentemente, asignar algún valor a Q. Como especificación, la especificación está diciendo, bueno, implícitamente en tu programa vas a tener que encontrar una manera, algún programa que seguramente va a tener asignaciones a la variable Q para que el programa sea correcto respecto de esa especificación. Pero lo que estábamos hablando en principio era de la especificación. Y no voy a despejar en este caso, porque el programa va a tener algunas complicaciones. Entonces, en todo caso, podemos tirar al voleo cierto programita que resuelva el problema. Podemos pensar por qué ese programa es correcto, pero medio en el aire, pero no lo voy a calcular ahora. Probablemente calculemos esto en algún ejemplo en 15 días o alguna cosa por el estilo. Así que eso no lo voy a despejar de ninguna manera. Pero, ya que trajo el tema de despejar, que es algo que podemos usar para resolver problemas más fáciles con lo que ustedes saben, o bueno, con los temas que yo había tratado de explicar en los videos, es intentar, por ejemplo, despejar cuando yo voy a tener una precondición de, qué sé yo arranco con 100 pesos en la billetera. Yo tengo un pedacito de programa que no va a estar del todo resuelto. No estábamos editando documentos, Ale, pero si querés inventar alguno, buenísimo, ¿no? Ah, bueno. A ver, ahí un cachito. Podemos intentar ahí despejar el signo de pregunta. Yo voy a tener un programa de la pinta. En plata voy a asignar lo que hay en plata más alguna expresión E. Y yo quiero terminar con más de 500 pesos de plata. Tengo 100. Entonces podríamos intentar despejar allí el signo de pregunta. O en todo caso, verificar, si ponemos algún numerito ahí, encontrar una solución para ese problema. Sí, o en todo caso, algo más típico, podemos intentar
empezar por ahí con algún problema más fácil de la pinta, ya que vamos a hacer WP. Gracias, Bruno, por la idea. Vamos a cambiar ligeramente el problema, o sea, vamos a poner la incógnita en la precondición. Entonces, usando la definición de WP, podríamos calcular ahí la WP para mi programa que suma 100 a plata y mi postcondición que es terminar con más de 500 en plata. Entonces, bueno, la precondición lógica es que plata sea mayor que 400, pero eso se puede calcular haciendo definición de WP y un poquitín de aritmética, ¿no? Porque concretamente Ale, que seguramente ya tiene abierto el documento, yo estoy aquí un poquito demorado con la carga, va a poder hacer ese problema y el cálculo entonces de la WP. A ver. Yo también estoy un poquito demorado, pero del sueño. ¿A todo esto reunión de cátedra a las 8, Ale? Ah, sí, sí, mejor que sí. Ah, Pensé a las 8 de buenísimo. la mañana, o sea. No, 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 a las 8 de la noche. Sí, 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 mejor que sí. Ahí está. A ver, en todo caso, si los Ahora sí estudiantes ya me quieren meter conecto. los dedos en el documento, Ah, eso estaría genial. De hecho, perdón, dale, estaba tardando un poquito porque quería presentar eso y me enredé. Ahí está. dale, a ver si algún bicho anónimo este, puede hacer básicamente esto, ¿no? A ver, ah, mínimo formato. Ahí está. Uy, tenemos un Kraken, buenísimo. A ver dónde. Ahí está. Ahora sí, creo que ya estoy acomodado. En términos de ventanas. Eso. Bueno.
Yo creo que me mareé con esta anotación. Tal vez es momento de hacer una pausa acá. ¿Por qué, digamos? Eh, me está costando parsear. Esto es como que se abrió un enter acá, ¿no? ¿No? ¿Un enter dónde, Ale? Como tenemos que calcular la WP esta. Sí, y ahí está bueno lo que zamparon, ¿no? O sea, la WP es plata mayor que 500, donde yo en lugar de plata pongo plata más 100, que en el segundo pasito sería plata más 100 mayor que 500. Ah, ahora entendí un poquito más. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Sí, sí, me marearon las llaves, me parece. Ok, buenísimo, Kraken. Felicitaciones. Pregunta en general, ¿van siguiendo las cuestiones? Digo, ponele que en la cabeza no tengan la historia de la definición de la WP de la asignación, pero está buenísimo. Macarena, la precondición es justamente eso que acabamos de calcular, ¿no? Plata mayor que 400. Si yo quiero terminar con más de 500 de plata y voy a agarrar y manotear un billete de 100, es que tenía antes más de 400. Que Claro. sale, fíjense, de una cuestión formal. De lo que hace la asignación es, bueno, zampar en la variable lo que me dé la expresión del lado derecho. Entonces, si yo quiero alguna condición de la variable, se reduce a que eso va a valer si antes vale para lo que yo vaya a zampar en la variable, que sea mayor que 500. Entonces, yo necesito que plata más 100 sea mayor que 500 para terminar bien antes, como precondición, para terminar con más de 500 en plata. Y entonces, a cara de perro, qué sé yo, haciendo la cuentita directa, sería ese pasito intermedio, plata más 100 mayor que 500, y haciendo una cuenta matemática para que quede algo más fácil de entender, restamos 100 de los dos lados, y eso es lo mismo que plata mayor que 400. El último paso es un paso de matemática para que quede más cómodo. Ahí calculamos efectivamente la precondición más débil. Fíjense que plata igual a 2.000 es una precondición que anda muy bien, ¿no? O sea, si yo arranco con 2.000 pesos y me anoteo 100, voy a terminar con más de 500. Pero esto es la precondición más débil, es lo mínimo que yo tengo que pedir para arrancar el programa y terminar con plata mayor de 500. ¿Tá? Y la precondición más débil se puede calcular para las asignaciones de forma fácil, se puede calcular de manera mucho más fácil todavía para un skip, y se puede calcular también para los puntos y coma de manera fácil, se puede calcular para los if de manera no tan fácil. Y una cosa de esta conversación que están teniendo ustedes, Leandro y Leonardo, es lo que estaba comentando recién, ¿no? La WP tiene una definición, la WP es la precondición más débil. Ahora, una cosa es, bueno, decir, por ejemplo, una historia de decir, bueno, la integral de entre 0 y pi sobre 4 de la función seno de x dividido por el logaritmo de x menos 1, todo eso elevado a la quinta. Bueno, una cosa es escribir todo eso y otra cosa es saber cuánto va. Digo, hay integrales que, y probablemente esa sea una de ellas, que no se puede explícitamente encontrar una primitiva, o sea, encontrar una forma de sacar la cuenta que yo tengo que hacer para encontrar el valor. Entonces, para el skip es muy, muy fácil, para la asignación es relativamente fácil, para el punto y coma también es relativamente fácil, para el if es larga, no es que sea difícil, pero es larga, tiene más cuentas, ya la vamos a ver después. Pero fíjense una cosa que yo les había comentado en el video aparte. Un programa es correcto si mi P la arranco
que ya satisface la precondición más débil. Podríamos tirar a Ale en una de esas algún ejemplo de despejar, pero me gustaría por ahí tener, saber cómo va la audiencia, ¿no? Si tienen alguna cuestión de que reforcemos. Ahora lo que vamos a calcular va a ser un programa que resolvamos con una asignación y vamos a calcular qué es lo que tenemos que zampar en la asignación, ¿ok? Nuestra incógnita, que generalmente es el programa S que está en el medio con una P y una Q, ahora vamos a poner una P y una Q, y ese va a ser, a X le asigno algo, y ese algo va a ser nuestra incógnita. Pero me gustaría saber si son todos Kraken que tienen la cosa más o menos bien, o si quieren que revisemos alguna cosa y está muy perdido. Claro. Yo tal vez propondría, si vamos por el camino de revisar, que capaz que podríamos darle, me parece que lo que escribió Kraken está bien, ahora que entendí, capaz que le falta como ese condimento más formal de qué reglas usamos, no sé si todavía estamos yendo por ese camino, pero qué reglas usamos del digesto, por ejemplo, para obtener todo ese resultado. Podría ser una forma de reescribir esto y repasarlo si quieren ir por ahí. Y si no, podemos hacer como decís, Deme. Y ahora usar la WP, pero para descubrir el programa, no su precondición, digamos. No, podemos hacer otra cuentita de WP a pedido de Alexis, en todo caso, y después nos repartimos en las salas y volvemos al práctico que todavía no tiene estas cosas, ¿no? O sea, después la semana que viene les vamos a dar un práctico con WP. Pero, digo, ahora hacemos otro ejercicio más o menos pavote de cálculo de WP. En todo caso, alguno que a plata le asigne algo que que tenga que ver con otra variable, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Hoy es jueves, sí, recién la semana que viene. Claro, podrían ser cervezas, algún programa que hable acerca de eso. Claro. De cervezas Kraken, perdón. Claro. Bueno, para ansiosos, en una de esas, les largamos el práctico antes. Ustedes saben a quiénes le tienen que pegar, ¿no? Si tiran el práctico pronto, si los apuramos demasiado, la barra puede enojarse con ya saben quién. Bueno, a ver, entonces, creo que nos dispersamos. ¿Cuál era? Dice, ¿qué programa podemos especificar? Ah, no sé qué está escribiendo el coyote ahí. Ah, estaba Laura acá. ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola, sí, estoy acá. Viendo lo que están haciendo. Desangrada, probablemente. No me sacaron tanta sangre. Pero no sé qué hice con la de configuración. Me estaba traduciendo todo lo del chat al catalán y estaba un poco nerviosa. Ya está, ya lo cambié. Es que yo lo uso Chrome para el Meet. Para el Meet que se tiene que grabar, además. Entonces,
hace cosas y no estoy acostumbrada a que haga cosas en... Bueno, nada. ¿Y por qué es malo lo del saquito del té? Me han dejado muy preocupada. No, no sé. En teoría no hay Eso, que Franco, yo no dejarlo. tomo té, pero... Yo creo que yo entendí medio que tenía que ver con la ansiedad. Yo también lo aprieto, pero capaz que hay una cosa que es como que lo dejás nomás así 5 minutos, hay que dejarlo, no sé, solo. En lugar de hacer Ah, eso, lo apretás. No, no ah, sé. ok. Entonces Martincito sería los que agarran, sacan ordeña el saquito de té, lo Claro, tal aprieta con la cual, eso, mano, qué sé yo, está. Yo reordeño y dejo el café en infusión también. Dejo el café ahí como el agua, no sé cuánto rato con el café. Toman té, digamos, yo creí que eran los ingleses los que tomaban té, mirá vos. Ah, sí, sí. Acá Leandro dice que hay que exprimir la esencia del té. Sí, a mí me gusta. Yo tomo té de vez en cuando ya digo, no, ya 4 cafés en un día es suficiente, ¿no? Basta, tomo té. Sí, puede ser. Y también tomo té de cosas, té de rooibos, té de hibiscus. El de hibiscus es muy rico. Se los recontra recomiendo. Había uno que no voy a comentar, como le decíamos, con hibiscus, rosa mosqueta y zarzamora, creo, y algo ácido también. No sé si era la rosa mosqueta, pero eso era rico, era dulce, ácido y amargo. Estaba muy bueno. El hibiscus es súper ácido. Súper ácido. Ah, bien. Entonces el amargor era aporte de la zarzamora, pero es ácido y amargo el hibiscus, ¿no? Puede ser, pero es súper Ah, ácido. Entonces ya no me doy cuenta de mm. tanto si es amargo. Pero es muy rico, es muy rico. Todas las cosas surafricanas son muy ricas. Bueno, cuestión, tal vez nos dispersamos, pero ¿qué tal este programa? A ver, creo que estábamos en el programa que suma 2 números. ¿Este? ¿O qué Son dos decís, Andrés? problemas, no, ahí teníamos el programa que... ¿Cuál? Ese de ahí que en X pone Y más 10 y termina y quiero que termine con X mayor que 8, calcular WP. Pero De bueno, una, podemos hacer no dije dos. nada. No dije Dale. nada. Yo pensé que era uno que era descubrir el programa, o parte del programa en realidad. Ah, eso es re difícil, digamos, pero dale. El ejercicio número 2 es el que está arriba de... Claro, esto, vamos a Ahí está, ponerlo acá en por ahí contexto. abajo. Dale, y hacemos estos dos, Laura, y después nos repartimos, si te parece. Y Sí, te sí, voy a sí. visitar. Sí. Estupendo, sí, dale. Genialísimamente. Ahí está. Después, qué sé yo, podemos dar adelantos para la gente ansiosa, Iván, sobre el digesto de programación imperativa. Eh, Podemos charlarlo en la sala en un ratito. Sí, me parece que está bueno por ahí dar una idea de hacia dónde vamos, ¿sabes? Como de el objetivo final de esto, como para ir entendiendo qué suma cada cosa más que hacemos. ¿Me explico? Me explico para el culo, ¿no? Pero... Por supuesto, digamos, el ejercicio que propuso Ale por allá es, estaría apuntando a eso. Estamos apuntando, más o menos, como había comentado al principio de la clase, estamos apuntando a algo parecido a lo que nosotros teníamos en los lenguajes funcionales, o sea, nosotros cuando teníamos una especificación matemática de un problema, podíamos, por un lado, encontrar formalmente soluciones al problema, encontrar un programa que resuelva nuestro problema a partir de la especificación formal, o si teníamos además de la especificación algún programa cualquiera, podíamos calcular si era cierto o no que el programa resolvía el problema. Y además la ventaja cuando encontrábamos los problemas es que automáticamente encontramos un problema y teníamos la prueba de que el programa era correcto respecto de la especificación,
Y en la programación imperativa vamos a hacer lo mismo, y les decía que vamos a usar las técnicas por ahí que veíamos de lógica, de manejo de presiones cuantificadas, como cambio de variables, partición de rango, para lo mismo, ¿no? Encontrar programas correctos respecto de las especificaciones. Lo que pasa es que ahora las especificaciones van a tener esa pinta de una relación entre los estados iniciales del programa y lo que queremos que satisfagan los estados del programa al terminar su ejecución. Bien, perfecto, resuelto el problema del cálculo de WP. El cálculo de WP, para terminar, con que x valga más que 8, si en x pongo y más 10, tengo que arrancar con que y más 10 sea mayor que 8, que haciendo un poco de cuenta me da que y es mayor que menos 2 o algo así. Entonces fíjense que en mi poscondición yo estoy hablando de cuánto quiero que valga x y me importa absolutamente nada cuánto valga y, pero cuando hago el cálculo para terminar eso, resulta que no importa lo que valga x, no hablo de x en la precondición, pero sí hablo de y, que tiene todo el gollete del mundo, ¿no? Porque como en x voy a poner un valor nuevo, lo que valiera antes no me importa para nada. Pero entonces cuando hace uno de estas cuentitas, hay variables que aparecen y desaparecen probablemente cuando uno haga el cálculo de la precondición más débil. Y fíjense acá, la precondición por ahí podría ser true, ¿no? Donde Ale quiere que el programa que a Z le asigne algo llegue a la poscondición donde que tenga en Z la suma de X y Y. Fíjense que acá el programa, nosotros ya dijimos, o sea, como especificación de suma, esto podría estar mal, ¿no? Por los problemas que estábamos diciendo, ¿no? Si yo puedo asignar a X, a Y y a Z, le asigno 3 ceros y anda todo bien. Y capaz que eso no sería el problema, pero vamos a hacer la pavada. Yo quiero eso, pero mi programa guarda. Mi programa solamente le va a asignar algo a Z. No va a tocar la X, no va a tocar la Y, entonces incluso andaría bien como que efectivamente me suma lo que valiera antes de X y lo que valiera antes de Y. Y el Kraken está laburando mucho, yo le pediría que, sí, se hace con el cálculo de WP. Puede dejar algo para el resto, me parece. Claro, más que Kraken es claro, un bicho ansioso que aprieta el saquito de té. Con 8 patas. Imagínate apretar un saquito de té con 8 patas. Nada. Ahí creo que Taltusa, que no sé, ¿eso es un bicho? Taltusa. No sé. Ah, es como un roedor. Ah, como un carpincho. No, porque es más chiquito, parece en las fotos. Como Ah, si un fuese como una roedor. ardillita, pero como medio un topo. Bueno, creo que Taltusa que había puesto, claro, Ajá. por supuesto que ese es el programa, ¿no? Que nos va a dar esa postcondición, o que va a cumplir esa postcondición. Tal vez la pregunta un poquito más rebuscada, porque de nuevo, si el programa ya está, ¿qué más queremos hacer, digamos? ¿Cuánta más vuelta le queremos dar? Pero bueno, la idea sería cómo podemos hacer que nos aparezca eso usando este cálculo de la WP. ¿Sí? Porque ahí, medio que antes lo que decía el DM es como que lo estaríamos derivando y de alguna forma tendríamos la certeza de que ese es el que queremos. Si bien para este programa simple está súper a la vista, digamos, que exactamente eso es lo que queremos, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que para encontrar ese programa, permiso, voy a borrar acá y voy a seguir dejando el signo de interrogación. Podríamos decir que lo que queremos calcular, de alguna manera, es esta precondición más débil.
¿Sí? Acá hay como unos, yo diría acá en el medio hay como unos pasitos de... Z a la izquierda en la asignación en WP, Ale. Uy, sí, 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 gracias, Demer. Uy, unos pasitos de magia que después veremos. Y pasamos a tener que calcular esto. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Que tal vez ya estuvimos haciendo, solo que ahora hay un signo de pregunta ahí. Que digo, podemos intentar ver qué pasa si pensamos al signo de pregunta como más abstracto. Como, bueno, antes había I más 10, ahora hay un signo de pregunta. Bueno, qué sé yo. Vemos que podemos intentar ver a qué llegamos, digo yo. Ajá. Ojo porque, o sea que lo que habría que hacer es, si copiamos, por ejemplo, el esqueleto este de acá, ¿no? Para mí lo que decimos es, en la postcondición, ¿no? Es decir, en esto, en esta postcondición, vamos a reemplazar, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar en z, x más 10, eso está genial. No, vamos a reemplazar eso por el signo de pregunta, acá. Uy, perdí cosas, creo. ¿No? Como de nuevo, tenemos la postcondición, ¿no? Esa es esta, es lo mismo, digamos. Solo que después, ¿qué es lo que reemplazamos? Nosotros decimos que reemplazamos x, o sea, acá z, ¿no? Lo vamos a reemplazar por quién. Y en este caso lo reemplazamos por lo que estaba asignado a x, que era i más 10, pero acá lo que está asignado es el signo de pregunta. ¿Sí? Así que es como que no lo conocemos. Para mí, yo lo que entiendo de esto de alguna manera es que estamos diciendo, averiguar esto, perdón, averiguar esto es equivalente a decir, a encontrar un valor para z, ¿no? Tal que esto me queda como true, o como que llego a algo que es cierto. ¿Sí? No sé si se ve, no estoy leyendo el chat, pero no sé si se ve que Listo, hasta... yo sí lo estoy leyendo, Ah, así que bien, sigo bien, el chat y te cuento. bien, bien. No sé si se ve que hasta acá no hicimos, o sea, salvo porque acá aparece un signo de pregunta, a diferencia del I más 10, ¿no? Que tiene más pinta de ser programa que este signo de pregunta, digamos. Es como que no hicimos nada raro, digamos. Estaría bueno, si alguien no se convence de eso, o a alguien le parece que hay algo más extraño, que lo comente. Pero entonces, si estamos más o menos convencidos de eso, bueno, acá hacemos lo mismo que hicimos acá, en este paso, digamos, que es aplicar la sustitución, es decir, reemplazar a x acá por i más 10, ¿sí? Entonces, si aplicamos la sustitución acá, ¿qué nos queda? Nos queda signo de pregunta, ¿no? Porque estamos reemplazando a z ahora por este signo de pregunta que no conocemos, que es lo que queremos averiguar, digamos. ¿Sí? Y entonces llegamos a esto de acá. Y entonces acá, lo que podríamos decir, que fue una de las cosas que dijo Deme al inicio, que era como, bueno, yo puse acá x e y, pero en realidad el Deme dijo, eso podría ser true, digamos, o sea, como que el x y y pueden ser cualquiera, no hay nada para hacer. Y entonces, medio que de acá, lo que podemos decir es,
mirá, vos en realidad, esto puede ser true si tomás al signo de pregunta como x más y. ¿Sí? Es decir, estos pasitos, de alguna forma lo que nos dijeron era, vos no estabas seguro cuál era lo que tenías que poner acá, no te preocupes, seguí haciendo las cuentitas, ¿no? Y en algún momento te va a aparecer un igual, por decirlo de alguna manera, que lo vas a resolver a piacere, digamos, o sea, como te viene bien. Y a nosotros, ¿qué nos viene bien para que esto sea true, digamos? Que sería como la precondición más débil de todas, digamos. Nos viene bien si al signo de pregunta le ponemos x más y. Que por supuesto es algo que ya sabíamos, digamos. O sea, ya habían escrito que a z le asignábamos x más y nos quedaba eso. Pero estos pasitos en realidad eran medio para justificarlos, ¿no? Entiendo yo, usando como este cálculo, o bueno, la aproximación de este cálculo, porque acá no anotamos cuáles eran esos pasitos formalmente, pero más o menos eso. No sé si hay preguntas de eso, comentarios. Y de última volví a zampar como había hecho el Talusa o Tal el cual. repinchito, digamos, y poner el X más Y en el programa, que nos Claro. queda como resultado una cuenta, ¿no? Entonces, Podemos esta escribir. historia, bueno, nosotros propusimos, y nuestro programa va a ser de la pinta que a Z le asigno algo. Bueno, abrís Laura y me mudo para allá y los despido. Vale, voy. Ale, aprovechá y preguntamos ahora en las salas. Nos separamos. Sí, de una. Quise decir Ale por Alexis, que había escrito en el Igual, claro. chat que no Yo sabía ni igual. qué preguntar, perdón. Alexis, entonces, venite, qué sé yo, y contestamos y revisamos digesto por ahí. Suerte. Dale.